Shalom Uraja, bienvenidos, bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy vamos a estudiar desde en la página 62 del Tratado de Nedarim. Estábamos viendo en la Mishnah que una persona que hacía una promesa que decía Yabor HaKaitz, hasta que pase el Kaitz. Y habíamos visto que el Kaitz era el periodo en el cual se cortaban los higos. Y eso se hacía a mano y algunas veces incluso habíamos dicho que las uvas también, cuando se endurecían los tallos, entonces también se podían arrancar con la mano. Ahora dice H y ahora Kais. Dice, Azul tiene prohibido la persona. H yichpelu hamiksuot. Es decir, hasta que se guarden los cuchillos que tenían especiales para ir cortando esos higos. Tana, en una verita. Al sheyichpelu roba mixot. Es decir, hasta que se hayan guardado la mayoría de los cuchillos. O sea, no es que todos se hayan guardado, sino que la mayoría. Es decir, se acabó la mayoría de la cosecha de higos. O sea, en la Gemara ahora, otro tema relacionado con eso. Tana, se enseñó algo que ocurrió. Ukpelu roba mitzot, una vez que ya se guardaron la mayoría de los cuchillos. Mutarot mishum gesel, mishum upeturot minamaserot. Es decir, los higos que quedan en los árboles la persona puede tomarlas y la persona está exenta de robo, ya no se llama robo, ¿por qué? Porque dice, bueno, si ya las dejaron en los árboles y ya se acabó de recolectar, quiere decir que esos higos ya no los quiere la persona y los hizo esquiar. Si son esquiar no tiene dueño, entonces no se pueden robar. Y algo que se recolecta siendo esquiar, entonces está exento del maase. Esa es la ley que está trayendo ahora mismo la Gemara. La Gemara nos cuenta una historia relacionada con esto. Rabbi, Rabbi Yossi, Bar Rabbi Yehuda, y Clau, Leau, Atra. Llegaron a una ciudad, a un lugar. Isman, Pelú, Roba, Mixor. En el momento en que ya se habían guardado la mayoría de los cuchillos. Es decir, que en los campos los higos ya eran esquiados. Rabbi, Abaca, Ágil. Rabbi cogió y se puso a comer higos, porque eran esquiados, como dijimos. Para Rabbi Yossi, para Rabbi Yehuda, lo ágil, él no comía. Ata, Marajón, vino el dueño de esos higos. A Marlehu le dijo, Emai lo Rabanán, ¿por qué no está comiendo? Rab, Ukpelu roba mixothu, es decir, la mayoría de los cuchillos quedaron guardados. Es como si le está diciendo, ya, está permitido. Ve a Falpi, y a pesar de ello, ve a Falpi, ¿qué? Lo agil, Rabiosi, va Rabiuda, no comió, porque Casabar, Mishum, Seniut, Milta, Ude Kamar, Adin Gabra. Es decir, él que entendió, el dueño de los higos se lo estaba diciendo como reproche. Es decir, sí, bueno, ya coman, porque ya de todas formas acabaron, guardaron los cuchillos, coman de ello, como un reproche. En realidad él no quería, pero dijo, ¿qué os estáis basando en esa ley? Pues adelante. La Bijama, Barrabijanina, Ikla Leau Atra. La Bijama, el hijo de Rabijanina, llegó a un lugar. Disman, Sheupelu, Roban Sot. En el momento en el que ya se habían guardado los cuchillos. Abaca Ágil estaba comiendo de los higos que estaban en los campos. Y ahí le llamae eh, Rabbi Hama también le dio a su servidor para que coma, pero lo ágil no quiso comer el sirviente de él. Entonces Amarle le dijo, Ajul, Kaj Amar Li Rabbi Ishmael Bar Rabbi Yossi Mishum Abir, Ukpelu Roba Mitzot, Mutarot Mishum Gezel, Upeturot Minamaser. Es decir, le dijo, puedes comer tranquilo, porque así me dijo Rabbi Ishmael Bar Rabbi Yossi, en nombre de su padre, Rabbi Yossi, que una vez que se guardaron la mayoría de los cuchillos, entonces ya no se llama robar y están exentos del maaser. Otra historia, Rabbi Tarfon. Ahora vamos a ver lo que le pasó a Rabbi Tarfon. Ashkeje, Ahu, Gabra, Bisman, Sheupelu, Mixoot, que de ágil. Es decir, una persona, a la mejor Matzah se encontró a Rabbi Tarfon comiendo higos
En este periodo en el que ya eran Efker. Ajate Besaka Veshakle Amatie Lemishde Benahara. ¿Qué hizo? Era el dueño de los higos. Cogió, le metió en un saco, se lo cargó al hombro y fue a llevar a tirarlo al río. Amarlo, dijo Rabbi Tarfón, ¿cómo voy a hacer ahora para salvarme de esto? Dijo, hoy lo le Tarfón, Sheze Jorgó, ay de Tarfón, que este lo mató. Cuando el dueño de los higos, Shama, Ahu Gabra, que era Rabbi Tarfón, entendió que era Rabbi Tarfón. ¿Sí? No le conocía en persona, pero había escuchado de él. Entonces, Shavke ve a Arak, le soltó y se escapó. Amar Rabbi Abau Mishum Rabbi Hanania Ben Gamliel, dijo Rabbi Abau, el hijo de Rabbi Hanania Ben Gamliel. Kol Yamav Sheloto Tzadik. Es decir, a partir de ese momento, Rabbi Tarfón, todos los días que le quedaron de su vida, Hayam Israel estaba entristecido al lavarse por causa de esto, porque Ramar y decía, Oili, Shenishtamashi Bekitrash el Torah, ay de mí que me aproveché de la corona de la Torah. Es decir, él utilizó su posición para que el otro le libere. Y por eso estaba triste. ¿Sí? Ahora vamos a entrar en una discusión de si una persona puede utilizar su estatus con respecto a la Torah para sacar algún tipo de provecho. Me explica la Gemara. Perdón. Llamar Rabba Barbarjana, Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabba Barbarjana, el nombre de Rabbi Yohanan, Kol Amishtamesh, Bekitash el Torah, todo aquel que se sirve de la corona de la Torah para su propio honor, Ne'aikar Mina Olam, es decir, va a tener una muerte que va a ser arrancado del mundo. ¿Y esto de dónde lo aprendemos? Calva Homer, lo aprendemos por un razonamiento de Calva Homer, de Belshazzar. Belshazzar era el rey de Persia. ¿Qué hizo Belshazzar? Cuando él había considerado que habían pasado 70 años de exilio de Babilonia, entonces era el rey de Babel, perdón, en realidad. Entonces, ¿qué hizo? Cogió, hizo una gran fiesta, tomó los utensilios del Bet HaMikdash y bebió de ellos para demostrar que él había vencido a Dios. Uma Belshazzar, y si Belshazzar, Shenishtamesh, Bekle Kodesh, que se sirvió de los utensilios del Bet HaMikdash, Shenaasu, que lejol, después de que ya habían sido utensilios que habían perdido su santidad. Shenemar, como dice el versículo, Uba, Peritzim, Vejileluja, y vinieron y los profanaron esos utensilios, ya no tenían santidad. Que van Sheperatzum, puesto que los sacaron del Bet HaMikdash, Naasu Hol, ya eran Hol, ya no tenían santidad. Y a pesar de ello, Neaikar Minaolam murió, como dice el versículo, Beba Laila, Katil Belshazzar. En esa misma noche que Belshazzar había estado sirviéndose de los utensilios, murió Belshazzar. Ahora, Mishtamesh, Torah, el que utiliza la corona de la Torah para su propio beneficio, Sheuhai Bekayam Olam, que es algo eterno para siempre, Alahat, Kama Bekama, con mucha más razón, que también va a tener una muerte similar. Pregunta de Mará, pero Vitarfón, que van de Giágil, de Hukpelu, Rob, Mitzot, Hava, en Maitzare, Gabra. Es decir, espérate, entonces no entiendo la historia. Rapitarfón, si ya se había pasado el periodo en el que habían guardado los cuchillos y en principio se puede comer, entonces, ¿por qué esa persona se puso así de furiosa con Rapitarfón hasta querer tirarlo al río? Entonces dice Mishum, Abu Ganve, Lea Anve, Kule Shata. ¿Por qué? Porque durante todo el año había una persona que venía y le robaba, y entonces cuando le vio ahí comiendo, pensó que era él. Que va de Ashkehel de Rabbi Tarfón, cuando vio a Rabbi Tarfón que comía de esas uvas o de esos higos, Sabar, él pensó que era él. Hainu de Rabanán, entonces Zo, Sheganab, Hanabim Korshanab, perdón, Hainu de Ganevan, él es el que los estuvo robando. Porque Gemara Yajis es así. Entonces, ¿por qué se entristeció Rabbi Yohanan de utilizar la corona de la Torah para salvarse? Al fin de cuentas, podríamos decir que está justificado. Dice, no. Mishum de Rabbi Tarfón, Ashir Gadol Haba, Vehabele, de Faisó Benamín. Es decir, Rabbi Tarfón era una persona muy rica. Y en lugar de decir, oye, el que mató a Tarfón, sí, que hubiese considerado
darle dinero a la persona. Oye, ¿sabes qué? Olvídalo, te voy a pagar, te voy a dar dinero, te voy a dar más dinero, pero no me tires al río. Tania se enseñó así sobre este tema. Le abait Hashem lo queja y Shmoa bekolol dobkabo. Dice el versículo, hay que amar a Dios, escuchar su voz y apegarse a él. Shelo yomar Adam ekra y sheikreuni jajam. Es decir, no voy a que la persona no diga voy a estudiar Torah escrita para que me llamen sabio. Eshne, voy a estudiar Mishnayot, sheikreuni rabbi, para que me llamen maestro. Ashanen, voy a estudiar Talmud, sheyezaken, para que sea una persona honorable, que adquirí la sabiduría. Eshev Yeshiva, voy a sentarme en el tribunal, Ela, ¿sí? Es decir, como estudié, ¿sí? Ahora sé mucho y soy un gran sabio, voy a tener un puesto importante. Ela, entonces, ¿qué tienes que hacer? La madme abba, tienes que amar, estudiar por amor a Dios, ¿sí? Besov, Kabot, Lavo, y al final, ¿sabes qué? El Kabot te va a llegar, sin duda. Sheneman, como dice el versículo, que Sherem, Ales Beoteja, perdón, dice, ata las palabras de Torah a tus dedos, Besov, Kabot, Lavo, perdón, Ales Beoteja, y de la misma manera, dice Beomer, de la Gea, del Genoam, todos sus caminos de la Torah son caminos agradables. Beomer, y además dice el versículo, es Jaimhi, la Mahazikimba, es un árbol de vida para el que lo sostiene, Betomgea, Meushar, y los que la sostienen, perdón, es un árbol de vida para el que se aferra a ella, y los que la sostienen salen enriquecidos. Es decir, que al final, el que estudia, se aferra a la Torah, al final va a salir con honores. Pero no que lo haga por el honor en sí, sino que lo haga por amor a la Torah. Rabbi Eliezer bar Rabbi Tzadok Omer, Hace devarim leshem ba'olam, es decir, haz las misbot por Akadosh Baruj Hu, porque te los ordenó. Vedaber bahem, y habla de las palabras de Torah, lishmam, leshem Torah, por la Torah misma. Ladatu, leavinu, losif, lekach, bepilpul, es decir, para saber, para entender, para añadir un sentido, una discusión, ¿sí? Y no para hacer de algo que te vaya a dar más ego, para aumentar tu ego. Alta, se matará del bahem, no hagas de la Torah una corona para embellecerte con ella. Alta, se cordón, billot o derbo, y no hagas de ello un hacha para acabar en el suelo con ello. De Calvajomerhu, y esto lo sabemos por un Calvajomer, como vimos antes con Belshazzar. Uma Belshazzar Shelo Nishtamesh el Abekle Kodesh, sí, Belshazzar que solamente utilizó los utensilios del Betamigdash. Shena Azuke Lejol, que ya eran utensilios profanados y fue arrancado del mundo. Amishtamesh Bekitash el Torah, el que utiliza la corona de Torah para su propio interés. A la Hatkama de Kama, con mucha más razón. Amada dijo Rabba, a pesar de que la persona tiene prohibido disfrutar y darse honores por la Torah. Sharen leinshe le odeu nafshe beatra de lo yadele, la persona tiene permitido identificarse como un sabio de la Torah en un lugar donde no le conoce. Y escribe, como está escrito, que ocurrió con el profeta Obadiah. Dice, Rabadeja yere et Hashem mine aurab. Es decir, Obadiah se encontró con el Naví, y que le dijo, yo soy un servidor de Hashem desde que soy niño. Contra la hermana es la Kasha de Rabbi Tarfon. Entonces tenemos una pregunta contra Rabbi Tarfon. Lo que le pasó a Rabbi Tarfon. Si él se estuvo triste porque dijo, soy Rabbi Tarfon, ¿sí? Aquí el Señor no le conocía, ¿sí? Dice, no, Rabbi Tarfon es diferente. ¿Por qué? De Ashir Gadol Hay. Era una persona muy rica y en lugar de decir, soy Rabbi, debía haberle dicho, oye, te voy a pagar y déjame. Rabba, Rame, vino a preguntar Rabba, perdón. Una aparente contradicción entre los versículos. Que sí, está escrito. Babadeja Yeret Hashem Mineura. Tu servidor es un temeroso de Hashem desde su juventud. Lectiv, y está escrito. Y Jaleleja Zar Velo Pija. El que te alaba es un extraño y no tu boca. Es decir, por un lado, la persona dijo, yo soy un temeroso de Dios. Por otro lado, dice, no te tienes que dar a ti, echarte flores. ¿Cómo es esto entonces? Ah, Beata, de Yadele, uno es donde te conocen.
que no te eches flores. Ah, Beatra de Loya de mí. Y en el otro es donde no te conocen. Ahí tienes que decir, ah, soy un jajam. Además, Amar Raba, dijo Raba, Sharele, de Churma Merrabanán, está permitido que un estudioso de la Torah le mema, que diga a los jueces, Surma Merrabanán Ana, Sharuli de Tigra Berresha, decir, tomad mi caso en primer lugar. Están esperando para el juicio. Y él dice, oye, soy un sabio, tomadme en primer lugar para juzgar mi caso. Y Steve, Ubené David, Coanimayu. ¿Cómo sabemos esto? Porque dice el versículo, los hijos de David eran Coanim. A ver, espera, los hijos de David no eran Coanim. David era de la tribu de Yehuda y ninguno de sus hijos era Cohen. ¿Qué quiere decir? Ma Cohen Notel Barrosh, igual que el Cohen toma la primera parte, su parte siempre es la primera, Talmid Jajam Notel Barrosh. Entonces también el sabio, el estudioso de la Torah, también toma en primer lugar. Explica Rama. De Cohen, Menalam. ¿Y dónde sabemos que el Cohen toma en primer lugar? Porque dice el versículo, déjame lo queja, Humakri, lo vas a consagrar. Porque el pan de tu Dios, él lo aproxima al altar, es decir, el Cohen se encarga de hacer los corbanos. Ahora, ¿qué es Bekidashto? Betana de Bishmael se enseña así en la yeshiva de Bishmael. Bekidashto es justamente que hay que adelantar al Cohen, dejó la base de Kedusha en todo lo que está relacionado con la santidad. El Cohen pasa primero. Sí, como sabemos, ¿no? Cuando uno va a la sinagoga y se llama el Sefer Torah, el primero que llama es el Cohen, ¿verdad? Dice Rishon, por ejemplo, Liftoach Rishon, es decir, empezar la primera parte de la lectura de la Torah. Ulbarech Rishon, y decir, el primero, el Bikatamandon, hacer el Zimun. Velitol, Manayafa Rishon, y tomar la primera parte, ¿sí? De una comida, darle que elija la primera parte, ¿sí? Lo más rico. Veo de Amar Raba, y así también dijo Raba, Sharele, Lezuma de Rabanán, de Memar, tienen permitido un estudioso de la Torah decir, Lo Yahavna Akarna, es decir, no voy a pagar los impuestos del rey. Como está escrito, cuando el rey Koresh, el rey de Persia, cogió y mandó a los judíos de vuelta, él mandó un edicto y dijo que los sabios estaban exentos de impuestos, como dice, Minda, Velo, Behala. Los Shalit le membra alejón. Es decir, esos tres tipos de impuestos no debéis cobrárselos a ellos, a los hombres de la Knesset Yedorá, de la Gran Asamblea. Ahora dice, Amar, la viuda, dijo la viuda, va a explicar, ¿qué es manda? Zomanat Amelech. Es el impuesto que se pagaba sobre los terrenos al rey. Velo, Zokesev, Gulgalta. Es el impuesto personal, por cada persona. Halach, Zo Arnona. Y Halach es la Arnona. Es decir, dice aquí Seudat Amelech. Es decir, lo que la persona tenía que aportar a la comida del rey, de un lugar a otro. Cuando el rey pasaba de un lugar a otro, la gente tenía que poner de sus propias cosas para que el rey comiese. Bien. La más Raba dijo Raba, un estudioso de la Torah tiene permitido decir, Abda de Nura Ana, yo soy un servidor del fuego. ¿Sí? Es decir, yo soy un servidor del sacerdote que hace la idolatría del fuego. Veló Yehavna Akarna, y por lo tanto estoy exento de impuestos. Es decir, una cosa son los impuestos que los judíos pueden imponer sobre los judíos, pero ¿cómo el erudito de la Torah va a estar exento de los impuestos del gobierno local? Entonces dice, no, yo soy un servidor de esta idolatría. Y esa idolatría, esos sacerdotes estaban exentos de impuestos. Ahora, Maitama, ¿cuál es el motivo? Le abruje Aria Mine Kaama. Es decir, él no quiere más que escaparse del león que tiene encima, es decir, de esta persona que viene a cobrar los impuestos. Es decir, no quiere decir que realmente sea un idólatra, ¿sí? Cuando él dice, esto no está pensando en la idolatría. La Bashi Abele Hau Abba, perdón, no está pensando, es más. Además, dice el Ran, cuando su intención, él dice, yo soy un servidor del fuego, él dice en realidad, lo que está pensando es, Ani Ebel Shenakadosh Baruj Hu, que se llama Esh Ojela, Dios es llamado un fuego que consume.
Entonces, a fin de cuentas, dice, yo soy servidor del fuego. Está diciendo, yo soy servidor de Hashem. Rabashi Abeleja Uaba. Rabashi tenía un bosque. Zavne Le Nura. ¿Qué hizo? Se lo vendió a estos servidores del fuego. Amarle Rabina de Rabashi, le dijo Rabina Rabashi. Ahí Califni y verlos de Mishol, pero espérate, ¿cómo le vendiste la madera a estos idólatras? Les estás poniendo un obstáculo. Es decir, vas a hacer que hagan idolatría. Y eso es algo que está prohibido incluso para ella. Entonces les estás poniendo un obstáculo, un ciego. Amarle le dijo Rabashi, Rob Etzim le asacar Nitnu. La mayoría de las maderas no se utilizan para la idolatría, se utilizan para calentar la casa, para cocinar, etc. Entonces, la mayoría no es para hacer la idolatría y por eso le vendí el bosque. Dice la Mishnah, siguiente Mishnah. El que hace la promesa que dice Adakatzib, hasta la cosecha. ¿Cuándo tiene prohibido? Hasta que la gente empiece a hacer la cosecha del trigo, que es lo que normalmente se llama kachir. Otra vez volvemos al tema del lenguaje, lo que se llama en cada lugar así. Stam kachir se refiere al trigo. Avaló kachir seorim, pero no la cosecha de la cebada. Ahora, si dijo, continúa la Mishnah y dice, Akol le firma con nidro, todo depende del lugar donde haga su promesa. Y Maya bajar, si está en el monte, entonces la promesa es hasta el tiempo en el que se hace la cosecha, bajar en el monte. Y Maya Babika, si está en el valle, Asur solamente hasta que sea el momento de la cosecha, Babika en el valle. Ahora, hay en la tierra de Israel 3 momentos en los cuales cae la lluvia. Y cada uno se llama un revía, ¿sí? Como habíamos estudiado en Masejet Ta'anit, ¿bien? Rabia Rishon, Rabia Sheni, Rabia Shenishi. Ahora, la persona viene y hace la promesa y dice, Ad Ageshamim, hasta las lluvias. O Achiyu Geshamim, hasta que haya lluvias. Entonces ahí, cuando tiene prohibido la persona, Achetel Rabia Sheni, hasta que caiga la segunda lluvia. ¿Sí? La Mashamim Gamliel Omer, ¿sí? La Mashamim Gamliel es más permisivo incluso. Acheyagia Zmaná Shel Rabia, hasta que llegue el momento de la lluvia. Es decir, esos son momentos fijos en el año. Aunque no llueva, aunque cuando llegue ese momento, entonces ahí ya acabó su promesa. Ahora dice H. Yaspiku Beshamim, hasta que terminen las lluvias. También estudiamos el Masejet Ta'anit, H. Nisan Kulo, hasta que termine todo el mes de Nisan. Libre Rabbi Meir, esta es la opinión de Rabbi Meir, Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dice H. Yabora Pesach, hasta que pase la fiesta de Pesach. Oye, nada más vamos a ver la primera parte de la Gemara. Dice la Gemara, Tania se enseñó así en una no de a la Kaitz, el que hace la promesa que dice hasta el Kaitz, y está en el Galil, Beyarad, la Amakim, y descendió a donde están los valles. Afalpi, Shilguía Kaitz, Amakim, a pesar de que llegó el momento del Kaitz en los valles, Asur, al Sheyagía Kaitz, Galil, tiene prohibido hasta que llegue su promesa, hasta que llegue el Kaitz en el Galil. Es decir, que toda la promesa va según el lugar donde se hizo la promesa, según lo que se llame de esa manera, en el lugar donde hizo la promesa y no donde se encuentre en este momento. Hasta aquí llega nuestra edad de hoy, que tengamos un excelente día. Isku, Veinsu, Bezrat Hashem, nos encontraremos.